Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. En este nuevo video, jóvenes, vamos a hablar sobre un contenido referido a las emociones. La emoción es un sentimiento muy intenso que se manifiesta en nuestro interior y a la vez es manifestado al exterior a partir de diferentes situaciones que se puedan presentar en el diario vivir. Las emociones son producidas por un hecho, una idea, un recuerdo, etc. A la vez es una alteración del ánimo producida por un pensamiento o un sentimiento. Las emociones básicas o primarias aparecen durante el desarrollo natural de cualquier persona, con independencia del contexto en el que se desarrolle, y tienen como propósito ayudarnos a sobrevivir, dirigir nuestra conducta y favorecer la relación de los unos con los otros, jóvenes. Las emociones básicas nos sirven para defendernos o alejarnos de estímulos nocivos o aproximarnos a estímulos placenteros, etc. Tienen como función mantener la supervivencia, tanto personal como de la especie. Haré una descripción de algunas emociones básicas, como la emoción de la alegría. Se puede describir como una sensación agradable de satisfacción y bienestar física y mental. Asco. Esta emoción es un intenso desagrado hacia algo repulsivo o repugnante. Ira, sentimiento de enfado, irritabilidad e indignación. Miedo, aprehensión provocada generalmente por sensación de amenaza, peligro o dolor. Sorpresa, se describe como un malestar o asombro ante algo repentino e inesperado. Tristeza, sensación de desdicha o infelicidad interna, manifestándose a la vez en forma externa. Algunas características de las emociones básicas del ser humano son: se identifican por una expresión facial y corporal, son universales, se dan en todas las culturas humanas, están presentes desde el nacimiento, perduran a lo largo del tiempo, se contagian. Si vemos a una persona riendo, nos contagia su alegría. Provocan una reacción biológica involuntaria en el organismo. Algunos tipos de emociones, jóvenes, son emociones primarias o básicas. Son aquellas emociones más elementales y vinculadas con respuestas inmediatas a un estímulo, como pueden ser la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el asco, el miedo y la ira. Emociones secundarias, aquellas más elaboradas y que surgen a partir de las emociones básicas, como pueden ser la vergüenza. Se trata de una sensación de malestar por no ser aceptado o aceptada por los demás y un temor a quedar en ridículo. Esto hace que las personas transformen su manera de ser, eviten ciertas situaciones y hagan todo lo posible por no cometer ningún error frente a los demás.
La culpa es una sensación de un gran malestar. Quien lo sufre considera que ha cometido un terrible error y se siente merecedor de algún tipo de castigo. Se podría decir que es una de las emociones más dolorosas. El orgullo es una sensación positiva acerca de lo que uno es o uno hace. Es una emoción en general adaptativa que hace referencia a un alto grado de satisfacción. Sin embargo, es posible que esta emoción se tenga en exceso y acabe produciendo un aislamiento social de la persona. Placer es una emoción muy positiva y forma parte de los procesos de motivación. Si algo produce placer, nos motiva a continuar haciéndolo. Esta emoción puede darse en cualquier ámbito. En algunos casos, puede llegar a ser distorsionada. Celos es un sentimiento de posesión y lucha por no perder aquello que consideramos como propio. Tiene su base biológica adaptativa. Sin embargo, tiene una alta tendencia a volverse desadaptativa al tener ese sentimiento en situaciones que no corresponden. Algunas características de las emociones secundarias son el resultado de la combinación de las emociones primarias. Se trata de emociones aprendidas normalmente, empiezan a tenerse a los 2 o 3 años de edad. Esto ocurre porque se necesita cierto nivel de conciencia para poder desarrollarlas. Es decir, no son automáticas ni instintivas como ocurriría en el caso de las emociones primarias. No son universales, o sea, no son iguales en todas las culturas, aunque tengan cierta base similar. Por esa razón, no son universales o iguales entre distintas culturas. A nivel general, tienen un mayor grado de complejidad que las emociones primarias. Contribuyen a la formación de una identidad, o sea, son lo que nos diferencia a los unos de los otros. Por ende, influyen en la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos y en nuestra autoestima. Hablaré un poco sobre las etapas del ser humano y sus emociones. Las emociones humanas atraviesan distintas etapas a lo largo de nuestro desarrollo y pueden clasificarse en infancia. Las emociones en la infancia o durante los primeros meses de vida son capaces de percibir las emociones negativas y a la vez las emociones positivas, pero no las pueden expresar del todo. Durante la niñez, en la edad de los 5 a 9 o 10 años, los seres humanos pueden reconocer y comprender las emociones más básicas, así como comprender que ellas pueden generar respuestas distintas. Etapa de la adolescencia. Este periodo se caracteriza por una volatilidad emocional que hace a los individuos difíciles, sensibles, siempre al borde de su emocionalidad, como consecuencia de los ajustes hormonales que tienen lugar en su organismo y los fuertes cambios sociales que van a su alrededor. Adultez. Los adultos lidian con sus emociones de manera más consciente y a la vez toman algunas veces calma, pues ya las reconocen y pueden expresarlas con palabras. Esto significa que no pueden verse altamente influenciados por ellas, solo quizá algunas veces.
Debemos, jóvenes, desarrollar poco a poco la autoconciencia emocional. Esta es la conciencia de los propios estados internos, recursos e intuiciones. Debemos reconocer las propias emociones y los efectos que éstas tienen sobre nuestro estado físico, mental y psicológico. Reconocer nuestras propias emociones, así como sus efectos en nosotros y en otros, es una de las aptitudes indispensables de la inteligencia emocional. Si nos falta, somos vulnerables y podemos cometer graves errores. Bueno, jóvenes, espero hayan comprendido que las emociones deben ser reconocidas por nosotros mismos y comprender que deben a la vez ser manejadas para enfrentarnos a diversas situaciones del diario vivir que se nos pueden presentar, ya sea en forma negativa o positiva, y poder sobrellevar de manera inteligente el sentimiento o emoción que se nos puede dar o manifestar en nosotros mismos en diferentes etapas de nuestra vida. Así es que, jóvenes, nos seguiremos viendo en otros videos. Cuídense mucho.